cuando aparece un rostro con un nombre propio, con una historia, es en realidad como un trofeo de guerra, ¿no? Es en realidad, todos los demás son seres sin nombre y sin historia. En este caso, el nombre y la historia es justamente para transformarla a ella no en víctima de lo que las Fuerzas Armadas, tanto en Uruguay como en Argentina, habían realizado, sino en víctima de sus propios padres. Subversión y represión. Los planes de acción psicológica son parte de los trabajos de las Fuerzas Armadas en, digamos, en toda su historia. En una guerra hay un plan de acción militar y hay un plan de acción psicológica. Acá se plantearon lo mismo. Para todo eso sirvieron, y mucho, los medios de comunicación. Bueno, ¿qué pasa con Chiche Helblum? ¿Qué pasa con los Vigil? Siempre me había quedado esa duda, y dijo algunas cosas que me parece que son reveladoras, sobre todo del vínculo que tenía la editorial Atlántida con los jerarcas, digamos, de la dictadura. Mi mamá se llamaba Susana Beatriz Mata y mi papá Juan Alejandro Barri. Tanto los militares argentinos que operaron en suelo uruguayo en complicidad con los medios de comunicación montaron una campaña de manipulación, de encubrimiento de los hechos, pero creo que es fundamental desmitificar esa campaña que hicieron sobre ellos, tratándoles como terroristas, subversivos, fabricadores de huérfanos, y contar realmente quiénes eran. Estábamos viendo el tráiler de La construcción del enemigo, un documental dirigido por Gaby Jaime, y está con nosotros la protagonista de esta historia, que es Alejandrina Barri. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alejandrina es hija de desaparecidos en la última dictadura militar, actualmente es legisladora del PTS en el Frente de Izquierda, acá en la ciudad de Buenos Aires, es operadora social en el barrio 2124. Y queríamos hablar un poco con vos, sobre todo, no sé, ¿no? Pensando en que sos parte de la herencia viva de lo que fue la represión y demás en la última dictadura. Ante tanto discurso facho, negacionista que resurge hoy en día, ¿no? Bueno, vimos esta semana en el debate de vicepresidentes a Victoria Villarruel reivindicando abiertamente a Melón, un chabón que está condenado, tiene 5 condenas. 5 condenas, sí, por violar los derechos humanos. ¿Qué te sucede a vos en tu interior, digamos, cuando ves que estos discursos de golpe tienen rating, llegada, ocupan ese lugar, ¿no? Sí, mira, yo creo que... Para poner un poquito más cerquita. Sí, no, creo que esto hay que diferenciar un poco lo que son los discursos de lo que son los votos, ¿no? Digo, porque hay mucha gente que vota a Milei Villarruel no porque avale estos discursos de reivindicación de la dictadura. Ahora, lo que sí me parece que es muy importante dejar en claro que son gente que sí abiertamente, más allá de que tienen idas y venidas, digo, porque en la Argentina hubo una lucha popular enorme, primero para tirar abajo la dictadura, después para anular las leyes que hubo para impedir juzgar a los genocidas, después la lucha enorme para encarcelar a muchos de ellos. Entonces a veces tienen que, moderar un poco el discurso, pero en el último tiempo lo que estamos viendo
es una reivindicación abierta, ¿no? De gente que siempre ha sido Villarroel, digo, con Miriam Bregman, digo, desde el primer momento, digo, ha sido alguien que la ha denunciado tanto como Milei, porque siempre han tenido una política de querer la impunidad de los genocidas, porque ellos reivindican, por un lado, reivindican lo que fue, digo, el negacionismo. Nosotros hablamos de negacionismo, estamos diciendo, digo, que lo que quieren hacer es reivindicar lo que fue la tortura, la desaparición, la violación de mujeres en los campos de concentración. Bueno, esto que dicen, ¿no? Vuelve a decir Milei, fue una guerra. Era algo que, mirá, yo desde que era chica, empecé a militar desde muy chica, y cantábamos en las calles, no hubo errores, no hubo excesos, son todos genocidas los milicos del proceso, porque enfrentábamos esta visión de que en Argentina hubo una guerra, claro. Sino que en la Argentina lo que hubo es un genocidio hecho desde el propio aparato del Estado, que puso todos los recursos. Piensen que en este país hubo más de 600 campos de concentración, 30.000 desaparecidos, al servicio de imponer un plan económico que tenía un objetivo. Digo, los militares no eran locos sueltos que un día tomaron el poder. Digo, hubo un plan sistemático que era al orden de los grandes empresarios que necesitaban por medio de un exterminio, porque lo que hubo fue un exterminio. Cuando decimos genocidio, que lo pudimos demostrar en los juicios de lesa humanidad, quiere decir esto, que hubo un plan sistemático para exterminar a un sector de la sociedad. Y ese sector de la sociedad eran obreros, eran estudiantes, era una juventud que se levantaba, que peleaba, que tenía un nivel de conciencia, organización en sus fábricas, en sus escuelas, en sus universidades, para pelear por sus derechos, pero también para cambiar de fondo esa sociedad. Entonces el horror de lo que fue la dictadura tuvo que ver con eso, con aniquilar a esa generación. Digo, por eso nosotros no podemos o ignorar o banalizar lo que significan esos nuevos discursos, ¿no? El discurso de Milei de decir fue una guerra es el discurso que tenía Videla y Macera. Claro. Directamente, ¿no? Eso es un poco de por qué la dictadura, ¿no? De por qué. ¿Cuáles eran los intereses que estaban detrás de la dictadura? Mirá, los intereses que estaban detrás de la dictadura, un texto muy bueno de Rodolfo Walsh, una carta abierta que le escribe antes de que fuera asesinado por una patota de la ESMA, decía, solo se puede entender el horror de desapariciones, de muerte, de robo de bebés, con una raíz económica. Digo, que el objetivo era económico, que era imponer un plan económico de hambre para el conjunto de la población. Ustedes piensen que, primero que las grandes patronales, tanto nacionales como extranjeras, no es que solo fueron cómplices, sino que se sentaron directamente en el gobierno, que planificaron el golpe militar. Por ejemplo, previo al golpe, la Confederación de Empresarios Argentinos, en ese momento estaba dirigida por Martínez de Hoz, que después fue el ministro de Economía de la dictadura, tenían reuniones con los militares, particularmente con Videla, diciendo que había que imponer la libertad de la producción, del trabajo, que la clase trabajadora lo estaba amenazando por el nivel de organización que tenía. Entonces había que cambiar eso. Entonces la dictadura, vino, como les decía antes, a derrotar una generación para imponer ese plan económico. Para que se den una idea, antes de la dictadura en este país había solo 4% de pobreza. Después de la dictadura hubo un 40% de pobreza. Claro. A los 2 días de que se da el golpe militar, se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando nosotros decimos, bueno, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional está manchado de sangre desde el inicio, bueno, tiene que ver con esto. No se podía hacer, se da el golpe militar y lo primero que se decide es acordar con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el origen de la deuda externa argentina, el origen tiene que ver con eso. Se aumentó en forma exponencial esa deuda externa en base a poder lograrlo sobre estos crímenes entre los que se encontraban mis padres, mis tíos y los 30.000 desaparecidos.
Algo que en las redes, o sea, hay una generación que capaz más joven, ¿no? Que se siente más distante de todo lo que fue el proceso de los 70, y que digo, capaz no conocen a personajes, ¿no? Como este facho que reivindica a Villarruel, que agarra y tuitea una foto diciendo de un falcón verde diciendo ahí en ese baúl entran 7 cómodos, un poquito apretados, qué sé yo, o sea, hablando con una total naturalidad de meter gente secuestrada, torturándola en un baúl de un auto. Un desastre. Pero frente a esas generaciones, digo, ¿cómo le explicamos cuál es la actualidad que tiene? ¿Por qué insistimos tanto con la reivindicación, ¿no? de la memoria, de la verdad y de la justicia hoy en día frente al discurso negacionista de Milei? ¿Qué importancia tienen dar estas discusiones hoy en día? Y cómo se los enfrenta, ¿no? Porque me parece que no hay que naturalizar también que estos tipos, digamos, salgan así como así a dar estos mensajes y digamos, me parece que nosotros también desde la juventud que repudiamos esto, tenemos también una responsabilidad, ¿no? De pensar cómo enfrentar esto. Sí, en principio por la primera pregunta creo yo que tiene que ver con contarle a una juventud que son gente que, como les decía, reivindica que hubo 600 campos de concentración en la Argentina, que lo reivindica abiertamente, que reivindica ese plan económico que llevó adelante la dictadura y que para imponerlo tuvo que imponerlo de esta manera, a fuerza de desapariciones, de robo de bebés. Tiene actualidad porque esos crímenes se siguen cometiendo. Ustedes piensan que nosotros, la mayoría de nuestros familiares, ni siquiera sabemos dónde están sus cuerpos. En el caso mío, en particular, yo tengo mis padres desaparecidos. Yo fui secuestrada en plena dictadura, estuve en un centro clandestino y conmigo, bueno, montaron toda una campaña los medios en ese momento. Digo que los medios cumplían un rol fundamental, mostrándome a mí como víctima de mis propios padres y no como víctima de lo que fui de los militares genocidas. Entonces me usaban a mí, tenía solo 3 años, como un botín de guerra para decir, bueno, los montoneros o los militantes hacen esto con sus hijos, los dejan solos cuando los habían asesinado, y particularmente una campaña particular contra mi mamá porque era mujer, ¿no? Que eso era algo muy distintivo, que tenía que ver con el ataque a las mujeres por su doble rol, que no podían tolerar que fueran madres y aparte fueran militantes, ¿no? Les cuestionaban todo eso. La primera actualidad tiene que ver con eso, con que esos crímenes se siguen cometiendo porque los militares nunca dijeron dónde están los cuerpos de nuestros familiares. Muchas madres de Plaza de Mayo se están muriendo sin saber el destino de sus hijos. Nos faltan 400 hermanos que tenían mi edad, o sea, la dictadura, fueron apropiados y al día de hoy siguen viviendo con sus represores y no sabemos. Y sobre todo, o sea, por eso no son delitos del pasado, es algo por lo que seguimos luchando constantemente, ¿no? Y sobre todo, por lo que yo les decía, ¿no? Porque los que dieron el golpe militar, los que ordenaron el golpe militar, los que dijeron a sangre y fuego, sea como sea, vamos a imponer este plan económico, son los mismos empresarios que hoy siguen siendo los dueños de todo. O sea, ustedes piensan que no estamos hablando de gente desconocida. El golpe militar, los grandes empresarios eran la Ford, que tenía un centro de detención dentro de su propia fábrica, Asindar. Bueno, Ledesma, el azúcar, que hizo la noche del apagón y secuestró a una gran cantidad de obreros de su propia fábrica que hoy continúan desaparecidos. La COPAL, o sea, la Confederación de la Industria de Alimentos en la Argentina, cumplió un rol fundamental en llevar adelante el genocidio. Entonces, uno cuando piensa hoy los remarcadores de precios, ¿no? Esos que hacen que nos maten de hambre y todo, bueno, esa gente no dudó en llevar adelante un genocidio y derrotar a una generación de trabajadores y estudiantes que luchaban justamente por un mundo distinto para aplicar eso. Entonces, toda esa gente que llevó adelante ese genocidio sigue dirigiendo los destinos del país el día de hoy. Entonces, cuando Milei y Villarruel reivindican ese genocidio, reivindican esa atrocidad, también están reivindicando esa clase social que llevó a
un exterminio, a un genocidio de la clase trabajadora y que estaría dispuesta a hacerlo de nuevo. Estaría dispuesta a hacerlo de nuevo porque tiene actualidad, porque la realidad es que, como yo les decía, el nivel de pobreza, de cómo se pasó a entender que hoy en la Argentina hay el 60% de los pibes y de las pibas que son pobres, no se puede entender si no se entiende que hubo una dictadura que vino a imponer ese plan económico y que después todos los gobiernos constitucionales administraron esa herencia de la dictadura, pero que nunca se revirtió. Entonces, por eso es tan importante. Y por lo que vos me preguntabas, mira, cómo enfrentarlo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una enorme tradición de lucha en este país contra toda visión, ¿no? Yo siempre peleo contra toda visión, ¿no? de desmoralización, digo, o escéptica, digo, porque en Argentina es uno de los pocos países que pudo lograr a los genocidas porque hubo una movilización popular enorme. Claro, los metieron en cana, hay otros lugares donde se murieron en libertad. Exactamente, donde no... Yo nos falta muchísimo, ¿no? Digo, Claro, pero nada de lo que pasó pudo haber sido si no fue por una lucha enorme de los sobrevivientes que salieron de los campos de concentración y empezaron a luchar por sus compañeros, de los familiares y del pueblo argentino que no dejó de movilizarse nunca para pelear por memoria y ver justicia y por saber la verdad. La de lo que fuerza realmente de la sucedió. movilización popular entonces para enfrentar a la derecha, digo, porque hoy en día que, bueno, estamos en un contexto yendo a un balotaje y demás, con un montón de sectores haciendo campaña diciendo, bueno, no, la forma de enfrentar a la derecha e impedir que avance es votando a Sergio Massa. Cuando del otro lado, el mismo Massa, por ejemplo, estaba discutiendo, bueno, no se sorprendan de ver liberales en mi gobierno, pero cuando hablamos de los liberales, entonces tenemos que hablar de que ese plan económico que ellos tienen no pasa sin enfrentarse al pueblo, y que precisamente es el pueblo entonces quien tiene la fuerza para enfrentarlo, valga la redundancia, ¿no? Para decir, si me vas a querer sacar la salud pública, vamos a tomar los hospitales en común con los médicos, con los enfermeros, con los que tienen hoy en día que laburan ahí, ¿no? Que su sustento es ese, la necesidad de pelear por lo que es de uno entra, ¿no? Acá en juego. No, Sí. incluso algo de lo que nunca se habla es que en la misma dictadura también había muchas movilizaciones populares y formas de protesta clandestinas también y subliminales, digamos, ¿no? Porque era un momento muy difícil, digamos, para militar, no es lo que conocemos hoy. Y también, bueno, que la mayoría de los desaparecidos eran obreros, eran militantes, eran gente justamente de lo que vos decías, ¿no? Que quería cambiar de fondo esta sociedad, entonces también era un disciplinamiento directo a la clase trabajadora que tomaba las fábricas, que estaba en las calles movilizándose y que quería derrotar este sistema estructuralmente, ¿no? Que no quería ver frente a sus ojos cómo este sistema justamente hacía que haya pobreza, que haya machismo, que haya, bueno, todas las miserias que conocemos, ¿no? Entonces me parece que la dictadura también vino a disciplinar a toda una generación que veía en su imaginario revoluciones, que veía que justamente... por ejemplo, eso, inspirados en la Revolución Rusa, en la Revolución Cubana, en el Mayo Francés, que en el mundo se podía ver, se puede hacer una revolución socialista, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que, bueno, hubo todo un plan sistemático de justamente masacrar a toda una generación que tenía en su imaginario justamente esto de una nueva sociedad. Sí, cambiar las cosas, a enfrentarse, ¿no? a esos planes que nos terminaban hambriando, que terminaban generando la pobreza que vos bien decías hace un rato. Sí, ustedes piensen que es una generación que se indignaba y que se organizó en cada centro de estudiantes, en cada fábrica, y en ese momento había 4% de pobreza. Claro. O sea, ustedes piensen, porque también digo, las ideas de negar lo que fue la lucha de esas generaciones para que no se piense cómo te podés organizar y cómo empezás a indignarte. Hoy estamos en un país donde tenés 40% de pobreza. Claro. Bueno, era una juventud, digo, que no se resignaba ante eso, que no podía soportar, digo, que hubiera esa situación. Mi mamá particularmente era docente, por ejemplo, trabajaba en los barrios populares, en distintos lugares, digo, y que daban su vida por decir, bueno, cambiamos de raíz esta situación, ¿no? Entonces yo creo que
digo, la operación de Milei, de Villarruel, con esto que decía, ¿qué tiene que ver con el presente? Por supuesto, primero porque quieren impunidad para los genocidas, ¿no? Quieren Claro. impunidad. Y Sí, esto son yo parte de quiero... defenderlos durante años. Claro, pelean por eso, esto que dice excesos, ¿no? Digo, Milei dice hubo excesos. Digo, y muchos hijos y familiares le preguntamos, ¿qué son excesos? Que nuestras madres las hayan picaneado mientras estaba embarazada de nosotros, haber nacido nosotros en un centro clandestino de detención, que nos hayan secuestrado cuando éramos niños, cuando éramos bebés, digo, eso, tirarlos al mar a nuestros familiares, digo, para ustedes, digo, eso es un exceso, digo, pero yo creo que tiene que ver en la actualidad con bajarle el precio, cuando ellos dicen, bueno, no fueron 30.000. No, No fue tan grave lo que hicieron. No fue tan No fue grave, tan así quiere como decir, lo no fue cuentan. tan grave porque hay una operación que es bajarle el precio a la dictadura para legitimar una represión en el presente. Claro. Porque los planes económicos que ellos defienden, que son los mismos planes económicos que llevó adelante la dictadura, no pasan sin una brutal, sin una feroz represión. Entonces la operación tiene que ver con eso, tiene que ver con la impunidad para los genocidas que ellos defienden a ultranza, que siempre lo han hecho, pero también con legitimar una represión que en la Argentina, producto de tantos años de lucha, no está bien vista la represión. Ustedes piensen que no hay otros países donde la Argentina, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en la represión interna. Claro. Bueno, eso se logró producto de la lucha. Ujú. Producto de la lucha popular que mostró lo que había sido el genocidio, lo que había sido la intervención de los militares. Entonces, bueno, digo, las ideas tienen que ver con eso, digo, con cambiar esa conciencia y sentidos comunes que logramos durante años demostrar. Miren, sí, fue un genocidio, una dictadura que mató 30.000 personas, digo, porque quieren cambiar eso, digo, para el presente y para el futuro, para los planes que tienen. No, incluso si se abrieran los archivos tendríamos datos más fehacientes, ¿no? De la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas, ¿no? Dónde están, digamos, tendríamos realmente la verdad, ¿no? Entonces, y eso, digamos, ningún gobierno del kirchnerismo, nada, digamos, ninguno se jugó a abrir los archivos, me parece, y eso es un reclamo, una denuncia que persiste hasta hoy y que es importante también llevarlo adelante. Y Las me queda resonando mucho de cómo veníamos hablando, ¿no? De toda la cuestión palestina, de todos los intereses económicos que hay de fondo y cómo justifican, ¿no? Un genocidio a través de un discurso que demonizando la resistencia y demás, Sí. ocultan que son capaces de eso, masacrar un pueblo entero con tal de imponer sus intereses económicos. Casualmente son los mismos sectores acá en Argentina que con un discurso muy similar son los mismos que reivindican la dictadura y el genocidio de clase que sucedió en este país, son el mismo sector que también se ubican del lado de la defensa de la política de Netanyahu en Israel, digamos, y de avalar también, ¿no? Ese genocidio que están perpetuando. Sí, así es. Yo una cosa que quería retomar de lo que decía ella, y ahora volvemos a Sí. eso, no, porque esta discusión que vos planteás sobre la apertura de los archivos, que creo que no es tan conocida, pero vieron que ellos dicen, bueno, no son 30.000, Sí. que como que los familiares inventamos el número. Bueno, esa es una discusión muy importante, digo, porque es bajarle el precio a la dictadura. 30.000 es un número abierto. Claro. Es un número abierto porque ustedes piensen que todo lo que se supo de lo que pasó, de cada uno que estuvo en un centro clandestino de detención, mi historia, yo no hubiera conocido la historia de mis padres, ninguno de nosotros, fue por los relatos, los testimonios y los aportes de los sobrevivientes, ¿no? Entonces se llegó a esa cifra de 30.000, pero esa cifra de 30.000 está abierta, primero porque no sabemos dónde están los cuerpos, seguimos exigiendo, no sabemos dónde están nuestros hermanos apropiados. Entonces, los que queremos saber realmente la verdad, los que históricamente queremos saber siempre la verdad, fuimos nosotros. O sea, las madres, las abuelas, los hijos, hemos reclamado la apertura de los archivos de la represión, que era lo que los militares hacían, que anotaban absolutamente todo, tenían todo sistematizado sobre quiénes eran los represores, en qué centro clandestino habían detenido a quién, porque necesitamos saber toda la verdad. Pero yo creo que justamente ese reclamo histórico, no se ha dado, porque si entregan los archivos, saltaría a la luz,
digo, muchísimos militares que incluso ni siquiera se llegó a juzgar, pero sobre todo esto que les decía, los civiles. Claro. O sea, los grandes empresarios que directamente colaboraron y hasta tuvieron centros clandestinos de detención en sus fábricas. Entonces se abriría una verdad que tendríamos que discutir, bueno, cómo juzgamos a todos esos que hasta ahora no hemos podido, ¿no? Entonces, bueno, eso me parecía como una discusión muy importante porque no nos van a sacar la bandera de la verdad. Digo, la verdad es lo que venimos y seguimos reclamando nosotros para saber realmente qué pasó por nuestros desaparecidos. Y con lo de Palestina creo que sí, o sea, es el genocidio que estamos viviendo en la actualidad. Por eso no podemos ser indiferentes. Los que luchamos por la bandera de los 30.000, los que fuimos parte de esa generación que luchó contra las leyes que le daban impunidad a los represores. En este país se tiró abajo la dictadura por medio de la represión. Creo que no podemos mirar para otro lado ante una atrocidad semejante como se está cometiendo en Palestina, que realmente también es un genocidio, que es un plan sistemático de exterminio de un sector social. Digo, por parte del Estado de Israel, y como decías, sí, digo, no es casualidad. Digo, Milei, digo, que reivindica abiertamente el genocidio en la Argentina, dice que Israel tiene el derecho a la defensa, que es una guerra. Eso implica, digo, matar niños, digo, como se hacía acá, secuestrándolos o torturándolos, mujeres, bueno, más de 10.000 personas, digo, en menos de un mes que fueron asesinados. Entonces creo que hay que darle un repudio enorme, digo, que esa tradición que nosotros tuvimos para luchar contra la dictadura en Argentina, también que tenemos que transformarla en lucha contra lo que está pasando en Palestina. Por eso ayer, bueno, estaba Nora Cortiñas, y no es casualidad que estuviera Nora Cortiñas, Todo ya un sabe. símbolo de la pelea digo, por los derechos humanos. Todo un símbolo de la pelea por los derechos humanos. Y bueno, lo que vos decías de Sergio Massa también es muy grave porque acá se puede tener un discurso que no se avala lo que fue el genocidio de la dictadura, pero en el caso de Palestina también, digo, a diferencia, incluso digo, a la derecha de su propio gobierno, Claro. digo, ha salido también a reivindicar y a defender el derecho a la legítima defensa del Estado de Israel, tomando estos parámetros de que es una guerra, contra una población indefensa. Digo, que como todos dicen, muchísimos intelectuales de origen judío que dicen no en mi nombre, en Palestina hace 75 años que se viene desarrollando un genocidio incremental. Bueno, muchas gracias, Ale, por venir, por hacerte este rato para charlar con nosotros. La verdad que nos parece que son un montón de temas muy importantes. Y bueno, ya vamos a tener ocasión de que vengas de nuevo, de charlar con un poco más de tiempo. Bueno, Pero muchas antes de gracias. que te vayas, Sí. la última pregunta A que ver. le la hacemos pregunta a del millón. todos los invitados. ¿Qué harías con más tiempo libre? ¿Qué haría con más tiempo libre? Iría a algún lugar con agua, iría al Tigre. ¡Qué lindo! Hermoso. Sí, Primera vez que aparece el descanso ahí al costado del río. Sí, viajaría en la lancha colectiva. Hermoso. Sí. Bueno, Agüita. Agüita. Muy bien. Sí. Bueno. yendo. Muchas gracias, Ale. Gracias No, por muchas venir. gracias a ustedes. Espero que vengas de nuevo. Sí, obvio. Sigan conectados a Tiempo Libre. Ya seguimos con este programón. Pausa. Se viene salud mental, no tengan ansiedad.